al periodista Rulo Latorre. Rulo, querido, buen día, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Qué contamos, Rulo? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, Sí. ¿qué tenemos para el día de hoy? Y vamos a volver un poquito sobre el tema carnes, porque hay nuevas cifras para compartir. ¿Bajó? ¿Qué cosa? ¿El precio? Ah, no, el precio no. El consumo sí. El consumo. Por eso te ¿Volvió a bajar el consumo? Sí. Sí. ¿Volvió a bajar el consumo? ¿Medido cómo? ¿Mensual, anual? ¿Cuál es la medida? Kilos per cápita. ¿Kilo per cápita en qué periodo de tiempo? Estamos hablando del principio de año hasta el mes de mayo. Primeros 5 meses del año. Los primeros 5 meses del año y ahí podés hacer un cálculo anual, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cuánto da el consumo? Pues, consumo anual, claro, no, exactamente. Consumo anual per cápita, 45 kilos 300 gramos. Si tomamos Sí. los primeros 5 meses de este año, Sí, exactamente. desde el comienzo hasta el mes de mayo, 45 kilos per cápita si lo prorrateamos por el resto del año, ¿no? Que todavía no ocurrió. Claro. Supone que el resto del año capaz que aumenta el consumo de Capaz carne, que sí, claro. se mantiene estable o baja. ¿Qué porcentaje cayó, Rulo? En relación al semestre anterior, ponele. Y estamos en una caída de aproximadamente un 7%. 7. del O sea, consumo. está por encima de la caída general de las ventas. Porque ayer justo Came dio información respecto al semestre, cómo viene la caída o la situación de las ventas en el semestre, y está en un 16% de caída frente al 2019, digamos. Obviamente frente al 2020 todos los números muestran un poquito al alza, pero está mostrando una caída del consumo de 16 puntos en relación al 2019, todo el comercio, ¿no? Sí. Y vos estás marcando acá 7 puntos semestre contra semestre. Sí, pero consumo de carne. De carne. Habitante. O sea que la carne cae más, el consumo de carne, que el consumo Probablemente general. si lo medís así como Came, la caída sea mayor porque estamos hablando seguramente productos más baratos o menos caros en este caso. Claro. O sea, de menor calidad quizá. Claro. Entonces el aumento en peso no es tanto como seguramente ese. Ahora, el gobierno hoy anunció, esto es un breaking de las últimas horas, que va a pagar un bono a los jubilados y la jubilación, cosa que habíamos descartado todos los que estamos en esta mesa, dijimos seguramente va a haber un bono porque veíamos la cifra, estaba Pero si la jubilación mínima le está perdiendo frente a la inflación. Por eso. Además es lo que pasó, esto la discrecionalidad, por eso, esto es un gobierno que tiene, digamos, toda la descripción de un gobierno de ajuste. Porque si vos la jubilación, por la ley que promovió el gobierno, por la fórmula. La fórmula que no desindexó el aumento jubilatorio. O sea, lo desancló de la inflación. Y lo ancló a los aumentos salariales. A los ingresos. A los ingresos que están ligados a la actividad económica. Por eso necesitas que los ingresos le ganen a la inflación, porque si no... A los ingresos y además a los aumentos salariales. Claro. Entonces lo desindexó. ¿Y qué está pasando? La inflación le está ganando los salarios, ¿no? Entonces el número final está dando por debajo de la inflación. Bueno, de hecho en marzo cuando tuvieron que aplicar por primera vez el aumento trimestral, Guzmán lo quería hacer semestral. ¿Usted se acuerda lo que pasó con ese tratamiento de ley, no? Sí, una cosa bastante insólita. Sí. ¿Se acuerdan lo que pasó? Sí, me acuerdo. O sea que el Poder Ejecutivo envió un Congreso que fue aprobado en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores fue reformado y volvió a la Cámara de Diputados para ser aprobado. ¿No? Con mucha negociación en el medio, porque... Sí, negociación entre dos grupos, entre el grupo Guzmán, que quería hacer un ajuste un poco mayor, y el grupo de la vicepresidenta, ahí que no le dejó pasar el ajuste. No se incluía, por ejemplo, los ingresos informales, o sea, se tomaba como referencia solamente los ingresos registrados, en blanco, de trabajadores. El aumento blanco. de diciembre era cuenta del ingreso de marzo. Exactamente. Bueno, como ese aumento no funcionó en marzo, tuvieron que poner un bono de 1.500 pesos. Bueno, hoy se anunció otro bono. Y ¿De cuánto va a ser el bono? Ya te digo el detalle, pero es importante en definitiva porque la apuesta del gobierno, lo contábamos el otro día en relación a la encuesta de analogías, es ver si puede repuntar el consumo en el segundo semestre, porque en el primer semestre veía un informe de Colatina el fin de semana, no sé, Rulo, si lo pudiste ver, donde está planteando que aumenta un poquito los ingresos en el primer semestre, pero la proyección van a caer 2,5 puntos
a final de año, punta a punta, digamos. Con lo cual vamos a notar otro año de caída de ingresos. ¿Caída de ingresos de qué? ¿De? No, la caída de los ingresos de los asalariados, digamos. Frente a la inflación, ¿no? O sea, tenés 3,5 puntos que los ingresos le están ganando la inflación en el primer semestre, según Ecolatina, pero al final del año, cuando hagas toda la cuenta completa, vas a tener 2,5 puntos por debajo, que tenés que sumar la cuenta de los 29 puntos, nos dijo Yasky. Bueno, una de las cosas que va a hacer el gobierno es tratar de meter plata por el lado de bonos al jubilados y asignación universal. Sí, pero en este déjame decir caso, algo del bono. El bono es absolutamente discrecional. sí. El bono es si un gobierno te lo quiere dar o un gobierno no te lo quiere dar. Uh-huh. No es un derecho al bono. El monto no, perdón. Y el bono es el reconocimiento de que algo está funcionando mal. Sí. De que la fórmula estaba formulada para hacer un ajuste. Porque si tenés que hacer un bono, es porque la fórmula no le gana a la inflación. Digo, vamos a decirlo de esta manera. Bajo la ley de movilidad jubilatoria del kirchnerismo no necesitabas bono. No. Y me voy a decir algo políticamente incorrecto. Bajo la ley de jubilatoria del macrismo no necesitabas bono. Pero hubo bonos. ¿Necesitas bono bajo la ley? Con el kirchnerismo hubo bonos, ¿eh? Sí, no, bajo la ley de movilidad jubilatoria, no. No. Decime qué bono hubo. No sé. No. Yo digo que hubo bonos en el primer. No, hubo bonos en el primer tramo donde no había. Que fueron un primer tramo largo. Pero el modelo de. La propuesta de volver al ajuste del kirchnerismo, acabas de decir que mejor dicho, volver a la fórmula de movilidad del kirchnerismo, dijiste que es un ajuste. Yo no dije eso en ningún momento. Bueno, entonces habrá sido Adrián, con la voz de Toñetti, vos dijiste que lo de Guzmán era un ajuste. Porque no fue Toñetti que lo dijo. Él dice que no dijo. No, yo digo, a ver, vos dijiste, Guzmán defendía Guzmán envió sí. un proyecto, el Poder Ejecutivo, no de Guzmán, envió un proyecto que se trató en la Cámara de Diputados. Mejor, sí. Bueno, pero lo presentó Guzmán, sí, el ministro, ¿no? Bueno, hagámoslo. Sí, a ver, presidente, vicepresidente. Hagámoslo cargo de algo a Guzmán alguna vez, ¿no? Bueno, no, presidente, vicepresidenta, ¿no? son todos ejecutivos. Guzmán mandó la fórmula que era la movilidad jubilatoria del kirchnerismo. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Bueno. El Poder Ejecutivo es unipersonal. El único rol que tiene la vicepresidenta de la Nación es reemplazar eventualmente al presidente de la Nación. Sí. Pero el Poder Ejecutivo es unipersonal. ¿Entendés? No entiendo, pero no importa. En otro momento lo sigo analizando. No, es así funciona institucionalmente. ¿Querés reformar la Constitución? Reformar la Constitución. ¿Querés leer política? Lee política. Sí, está bien. Bueno, ¿qué pasó? El Poder Ejecutivo. Hay estructura donde la vicepresidenta es más poderoso que el presidente. En el Senado, por eso se reformó. O que elige al presidente, digamos, pero digo, es una hipótesis. Seguís con ahora volvemos. Movilidad jubilatoria que se presenta, ajuste cada 6 meses con la fórmula esa. ¿De dónde salió? ¿La inventó un técnico del Ministerio de Economía o era la que existía hasta el año 2015? No existía antes, no era esa. Ah, ¿no? No existía porque tenía el aumento, tenía la inflación. Esta fórmula no tiene la inflación. ¿Es así? ¿Por qué? A ver, ¿por qué da menos? La inflación era la fórmula que había impuesto Macri, justamente. Claro, la inflación la de Macri. La de recaudación y la de salarios era la del 2015. La diferencia acá es que vos venís acumulando desde el 2017, este es el informe para mí de Ecolatina lo más importante, venís acumulando desde el 2017 derrotas de los ingresos frente a la inflación todos los semestres. Se rompería el maleficio en este semestre dependiendo de lo que se dé en el número de junio. Bueno, vos me preguntabas cuánto va a ser el monto del bono. En 2 semanas se va a saber cuando se sepa el número de junio. Por eso hasta donde yo sé no. ¿Qué? Hasta donde yo sé no se sabía. No, el monto no se sabe. Hoy lo confirmó Cafiero que va a haber bono. El monto se va a definir en 2 semanas cuando se sepa el índice de precio consumidor del INDEC, que es en alrededor del 15 del mes siguiente, ¿no? En este caso de agosto. Rulo, ¿qué está pasando con la carne? A ver, vamos con la pelota para este lado. La carne, hay mucha preocupación y algunos datos están indicando por qué hay tanta preocupación, ¿no? Hay unos datos que se han dado con el cierre al 31 de mayo, con esta estadística, inclusive varias de ellas están corroboradas oficialmente, porque es la Dirección Nacional de Control de Comercialización de Carnes la que lo está dando, y está marcando
que si tomamos el bimestre abril-mayo contra el año pasado, la caída en la producción, es decir, la caída en la faena de carne, es del 11%. De un año para el otro. Abril-mayo. Si tomamos qué está pasando con el consumo de carne, lo que está ocurriendo en ese periodo es que la caída va, ¿se acuerdan la última cifra que estábamos ya estábamos abajo del 50? 49% de consumo de carne. 49 kilos. Sí, 49 por kilos año. Sí. Por año. Ya estamos en 45. En un año cayó 4%. Más. En porcentajes es más, es que casi el 8 Claro. Son 4 kilos. 49 a 45 kilos. A ver, eso es, me permitís una Por precisa, supuesto. eso es un promedio. Claro. Me imagino que hay sectores Seguro. que siguieron consumiendo la misma cantidad de carne Exacto. y que hay sectores que bajaron mucho más que este porcentaje. Sí. Y que no consumen nada. Claro, Porque quizá, consumen- claro, pero te iba a decir que quizá porque consumen muchísimo menos. quizá la barrieron del presupuesto la carne, sí, efectivamente. Estamos con una caída, bueno, sí, está de más decir, si ya cuando hablábamos 48, 49 kilos, estábamos hablando de un nivel histórico, el nivel histórico más bajo, obviamente este nivel pasa a ser este nivel histórico más bajo, ¿no? El piso se va yendo cada vez más para Claro, abajo. en 1955 se consumía 101 kilos de carne por año, Rulo. Sí, tal cual. Entonces, estamos con este problema en principio con las grandes cifras. 1955, 101 kilos por y año. hoy 45. menos de la mitad. Menos de la mitad. Quizás es un paso positivo también, ¿no? Algunos lo verán así. No, en algún aspecto sí. Sí. Me parece que es una cuestión de consumo de hábito alimentario, ¿no? Si esa fuera la causa sería positivo. Claro. Si esa fuera la causa. Pero bueno, puede ser que una sea de las causas. Puede ser. No estoy diciendo, pero también hay un cambio, ¿no? También hay. Hay un montón de gente que puede comer carne y dejó de comer carne. Sí. ¿No? Que elige comer otra Que cosa. elige no comer carne. Claro, elige comer otra cosa. Pareciera ser que gran parte no es así, o por lo menos la elección acá está inducida también por el precio relativo. Es decir, una elección que tiene que ver con elige comer carne que es más cara, o elige otro tipo de productos porque no le da no le da el bolsillo para esto. Bueno, y ya este solo dato ya es marca una época, ¿no? Que se coma carne de acuerdo a la posibilidad del bolsillo, también para Argentina es una señal de época. Hay otra cifra que también preocupa. ¿Qué pasó si comparamos el precio de los principales cortes con el promedio salarial? Que está en el último año. Promedio salarial, no hablo ni del salario mínimo, ni hablo de paritaria, hablo del promedio salarial oficial. ¿Cuánto es? El promedio salarial llegó a 79.000 pesos. Contra 57.000 que era un año antes, estamos hablando en mayo. El precio de la carne, el precio también promedio por kilo en mostrador, está en 673 pesos, estaba en 385. Simplifico los datos. ¿Cuántos kilos de carne significaba un salario en mayo del 2020? ¿Y cuántos kilos significa el salario actual, el de mayo de 2021? Que mayo de 2020 no era un paraíso la Argentina ni mucho No menos. era un paraíso, efectivamente. Usted dijo, y bien, hace bien en recordarlo. Estábamos en mayo de 2020, la comparación, repito, precios de los cortes de carne sobre el mostrador y salario en la cuenta o en el sobre, 148 kilos. Un salario era 148 kilos de carne. En mayo de este año, 148, dije antes, Sí. 117 kilos. Una caída en número redondo del 20%. Es decir, esto tiene que ver con las dos cuestiones, el retraso salarial en cuanto al aumento con respecto a los precios en general, pero mucho más con respecto al precio de la carne. Es decir, el aumento, estamos ahí en alrededor de un 75% el aumento de ahora, con números redondos, 75% de aumento del precio de la carne, el 38, 40% de aumento del salario.
Es decir, esto provocó entre los dos componentes una pérdida en valor carne del salario del 20%. Ahora vamos un poco al fenómeno, qué es lo que está pasando y por qué suceden estas cosas. Lo que se viene observando, si seguimos haciendo la comparación anual, es que hubo un aumento muy grave, muy grande del tema del precio de la hacienda, más del 100% es el aumento del precio de la hacienda. Esto tiene que ver, acá sí tiene que ver el tema de la demanda para exportaciones a China, porque lo que hace la demanda de exportaciones a China empezó a comprar un tipo de hacienda muy barata y con muy poca demanda anteriormente, que la vaca mayor, la vaca conserva, la vaca de manufactura, como se le solía llamar. Entonces eso elevó todo el promedio de los precios y los precios en general. Y tenemos que parte de esto, no todo, pero parte de esto se trasladó al precio del consumo. Es decir, hay un aumento en los precios del consumo que no alcanza, no empardan los aumentos del precio de la hacienda, pero sí hay un empuje, más allá de que ahora sí diferencio, los cortes que se comen en Argentina no tienen nada que ver con los cortes que se lleva a China, con los cortes que demanda China o el tipo de carne que se lleva a China, pero digamos, este arrastre a nivel del precio de la hacienda llevó para arriba los precios. Eso es lo que pasa como fenómeno en el sector. Por el otro lado, lo que tenés es el fenómeno de las políticas que se dan para el sector, porque desde el principio de año que se vienen hablando, discutiendo y acordando a veces, otras no, con el sector frigorífico, cuáles van a ser las políticas para hacer oferta de precios populares, garantizar oferta de productos primero en los hiper y supermercados, después en algunas cadenas de carnicería en particular. Bueno, todas estas políticas hasta ahora no es a medir por la evolución de los precios, no han tenido un resultado muy optimista. Recordemos que en enero empezaron este tipo de acuerdos inmediatamente después de la fiesta. ¿Se acuerdan que acá las luces de alarma se encendieron con el tema de los aumentos de la carne para las fiestas? A partir de enero se empezaron a hacer acuerdos de precio. Si uno ve lo que pasó con los precios de la carne de febrero, es decir, a partir del mes siguiente de los acuerdos, hasta mayo, es decir, son 3 meses, los aumentos promedios estuvieron en el 17%. Es decir, todavía estamos en un promedio de casi 6% de aumento mensual. Y sucesivos. Es decir, no paró nunca esto prácticamente desde el principio del 2020. Si uno hace la comparación, inclusive hay una comparación hecha con otro tipo de carne sustituta, como es el pechito de cerdo, aumentó menos del 10%. El pollo aumentó el 6,5%. Es decir, en todos los casos sigue ganando por paliza la carne vacuna ya desde el año pasado. Lleva 1 año y medio invicto, digamos. Siempre es la que más aumenta dependiendo por ahí de los cortes. Pero decía, ¿por qué qué pasó con las políticas? Fracasaron en ese intento por hacer acuerdo con los sectores frigoríficos para contener el precio, y hay algo que empezó a aparecer en las últimas semanas. Por abajo empezó a aparecer. ¿Por qué? Y ahora voy a explicar por qué por abajo. Hay mucho malestar en la industria frigorífica en general, porque dice, los acuerdos los están haciendo con los grandes exportadores, y cada vez se ve más claramente que los grandes exportadores hacen los acuerdos para ellos y no para el sector. Y el otro comentario que escuché es, y por ahora no nos dejan hablar, no nos dejan salir a decir la posición. Así que acá les estoy anticipando que hay mucha bronca que en algún momento va a saltar el tema de la propia industria frigorífica. Ejemplo, se hizo un último acuerdo después del tema de la suspensión de las exportaciones para cuotificar las ventas de carne a China. Cuando uno ve cómo se repartió esa cuota, ves claramente como el consorcio de exportadores de carne, esos 19 grandes frigoríficos que son los que ocupan las principales sillas en la negociación con el gobierno, se llevaron prácticamente el 70% de la cuota. Y si calculamos que ellos además tienen las exportaciones que no se tocaron, que no se cuotificaron, como la cuota Hilton, la cuota de Estados Unidos, la otra cuota que va también a Europa, que carne, los cortes kosher para Israel, prácticamente se quedaron con el 80 y pico % de las exportaciones. El resto, más o menos la expresión del resto fue, nos dejaron afuera. O sea, los únicos cortes que va a haber en la exportación son los que nos perjudican a nosotros. De hecho, lo que explican la industria frigorífica fundamentalmente de
Santa Fe y de Córdoba están hoy trabajando al 50% de la capacidad de faena, con lo cual esto explica por qué está cayendo el volumen global de faena. Un ejemplo que me dan claramente: alguien que faenaba y vendía directamente a carnicería, dice, yo estaba atendiendo a 8 o 10 carnicerías en forma directa, hoy no puedo producir para más de 4 o 5. Es decir, y 4 o 5 que además bajaron la venta, pero no llego a cumplir el circuito que tenía, y esto tiene que ver con que le redujeron, al reducirle una parte exportaba, al reducir la exportación no compra la cantidad de animales que compraba antes, sino compra la cantidad de animales, como unos cortes iban por exportación y otros no, de la misma vaca, pues la vaca es la misma, entonces redujo la producción en general, y produce también menos para el consumo interno. Como me explicaba este industrial, me dice, ¿vos te crees que así van a bajar los precios? Si yo produzco menos de lo que producía antes, voy a bajar los precios. ¿Cómo hago? Le estamos fallando, y acá el problema ya empieza a ser también un problema interno dentro del propio sector frigorífico. Digo esto porque estos comentarios que veníamos trasladando, quizá en parte ahora con las cifras se ven claramente cómo esto es cómo se está componiendo el sector. Hay un problema muy serio en este sector. Aclaro, es un sector que en general compra Hacienda directamente, porque los frigoríficos del interior no vienen a Liniers a comprar la Hacienda para faenar. Tienen una relación directa con el productor. Dice, hay mucha bronca en general en todo el sector. No compran demasiado, casi ninguno, el tema de seguir de ir detrás de la mesa de enlace. No estamos hablando de una línea tipo mesa de enlace que es el ala rural de Cambiemos. Dice, pero no tenemos una buena llegada del gobierno si el interlocutor sigue siendo el consorcio exportador de carne. Y cierro acá porque me parece que está una de las claves de uno de los problemas que está teniendo el gobierno en materia de política económica y la relación intersectorial. Se sigue confiando mucho en la voz de algunos grupos empresarios que no son precisamente los que mejor traducen lo que está pasando en las distintas actividades. Y vuelvo siempre a lo mismo en los últimos días, porque es muy emblemático, y empecé a escuchar del lado del gobierno también un poco que están registrando, aunque no son quienes definen las políticas, quienes lo dicen. Dice, poner a Daniel Funes de Rioja en la presidencia de la Unión Industrial Argentina es toda una definición del sector empresario, es toda una definición. Debemos empezar a tomar nota que acá no hay más acuerdo posible. Sin embargo, como política todavía no se abandonó esta política de acuerdo con los grandes gobiernos. Precio de la carne para arriba, producción para abajo, consumo para abajo. Me parece que es una fotografía que hay que mirarla unas cuantas veces para seguir mirándola y no olvidarla, porque es uno de los resultados de quizás políticas que no son las más plausibles de parte del gobierno en materia de acuerdo con los sectores empresarios. Gracias, querido Rulo. Nos vemos en el día de mañana. Que Dale, tengas un gran día.